elegí venir acá. Ajá. O sea, nadie me trajo empujándome, sino que con mi familia decidimos salir del Gran Buenos Aires, vivíamos en Vicente López, Florida en realidad, y en el año 2000 dijimos, bueno, es necesario que nuestros hijos pequeñitos en aquel tiempo crezcan en un lugar más en contacto con la naturaleza y no con el cemento y el vidrio y las avenidas ruidosas. Un poco de tranquilidad, fue una gran decisión, difícil decisión. Yo trabajaba en el diario La Nación, ganaba mucho dinero y tenía que venirme acá a un pueblo perdido en la pampa bonaerense a ver qué podíamos hacer, y la verdad no me arrepiento porque fue la mejor decisión de mi vida. Nos salvamos de la crisis del 2001-2002. Bien. Le digo a la gente, la crisis del año 2001-2002 nos encontró sin $1 en el banco. Bien, eso fue lo más positivo. Lo habíamos invertido en comprar una chacra acá. Bien. Y una chacra que la compramos barata, porque en ese momento los precios estaban baratos, se ha multiplicado enormemente con el correr de los años por todo lo que le fuimos haciendo, plantando árboles, etcétera, parquizando, lo que uno hace para tener un entorno lindo. ¿Cuántos años en el diario? 23 años, 23 desde el años. 77 hasta el 2000. Sí. Yo tenía 19 años cuando entré a trabajar al diario. ¿Y en esos comienzos a qué te dedicabas en el diario? Bueno, yo había trabajado en comunicaciones, en el área de diseño, durante la secundaria en una revista que tenía el colegio donde yo estudiaba. Estudié en un colegio suizo y luego en un colegio adventista en Entre Ríos, y tenían un anuario, lo que es el origen del Facebook. Bien, sí. El Facebook es el libro de las caras, es el libro eso que los colegios norteamericanos tienen con las caras de cada uno, y yo diseñaba eso, no solamente las caras, sino las actividades del colegio durante todo el año, y ese fue mi currículum cuando llegué al diario La Nación, que me enteré que buscaban un diseñador, y entonces con mi libro fui y les dije, esto tengo. Y les impresionó, tenía 19 años, y dice, mira, bueno, necesitamos un aprendiz. Y así entré, y después trabajé como periodista también, y en el área de publicidad, porque estudié en la Universidad de El Salvador, y ahí, bueno, me fui haciendo de a poco, hasta llegar a lo que llegué. No era mucho, pero ganaba bien. Muy orgulloso de lo que habías conseguido. Sí. Con un chico que fue con algo abajo del brazo a presentarse, y la verdad que te ha ido muy bien. Y en esa historia desde ese tiempo pasaron muchas cosas puntuales en Argentina. Cuando uno entra a la universidad, sale de la secundaria, es un pichón y no entiende el mundo que lo rodea, ¿no? Uno siempre estuvo protegido, vamos a la escuela, vamos a la secundaria, y cuando salís al mundo del real te das cuenta que las cosas son distintas. Y así que fui empezando a abrir mis ojos al ver situaciones que me llamaban la atención y que no las podía explicar, y que la versión oficial no me resultaba todo lo correcta. Por ejemplo, el caso del atentado de la AMIA. La versión oficial fueron un comando iraní, pero la información que yo tenía estando en el diario La Nación era que había gente de la policía de Buenos Aires implicada. Entonces, esto es más profundo. Si está la gente de la policía implicada ahí, quiere decir que el gobierno también está implicado. Por esas cosas de la vida, uno tiene acceso a información que para algunos es basura y para otros resulta ser importante. Yo había leído un mes antes un discurso de el presidente de la Comisión de la OEA, ¿no? Que había dado en Argentina, hablando de la necesidad de establecer un sistema de control, un sistema de seguridad en cada país latinoamericano. Todavía no había pasado el 2001, todavía no había... Esto era el año lo que faltaba pasar. 93 más o menos, 94. Y resultó que
Lo leí y a la semana más o menos todos los medios de comunicación y toda la opinión pública dijo: este sistema de seguridad es parecido a lo que tenían los militares en la represión. No lo necesitamos porque ahora no hay terrorismo en Argentina, bla, 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 bla. Dije, tienen razón, no necesitamos un sistema de seguridad. Resultó que después de eso ocurre el tema de la AMIA y al día siguiente dicen: vamos a implementar un sistema de seguridad en el país. Entonces uno empieza a sumar y dice: le dijeron que no al sistema de seguridad porque no había terrorismo, ahora hay un acto terrorista y al siguiente día te implantan un sistema de seguridad. Entonces dije, 1 más 1 siempre es 2, así que acá hay un problema. Empecé a investigar y sí, había cosas extrañas. Empezó a morir gente relacionada con eso, testigos, bueno, hasta Nisman. O sea, hay algo oscuro, negro ahí atrás de todo eso, y como eso un montón de cosas que uno empieza a ver, la muerte de Chabran, y un montón de cosas que no cierran y que, bueno, forman parte a veces de algunos libros que escribieron colegas míos sobre las manos de Perón, un montón de cosas interesantes, pero sobre todo uno empieza a ver con ojos críticos, por ejemplo, el 2001, como yo te mencioné. ¿Qué pasó en el 2001? 11 de septiembre del 2001, caen las Torres Gemelas, atacadas por aviones comerciales. Cuando uno lo ve así, dice, no, sí, porque los terroristas, bla, se cree la versión oficial. Pero si vos lo pensás, es imposible, porque las Torres Gemelas estaban diseñadas para absorber el impacto de un avión, porque al ser tan altas, ya se sabía que corría riesgo de que un avión las chocara. El Empire State, que es otro edificio alto de Estados Unidos, está diseñado para absorber un avión. ¿Y cómo es que se cayeron en caída libre? Cuando uno ve la filmación, empiezan a caer así las torres como si hubieran sido bombardeadas desde adentro, o sea, si las hubieran hecho explotar desde adentro. Cayó la 1, cayó la 2 y cayó el edificio 7, un edificio de 50 pisos que está al lado, que no fue impactado por un avión, también se desmoronó. Y eso la mayoría de la gente no sabe, que ese edificio se desmoronó. ¿Y por qué se desmoronó? En la historia de los rascacielos hay 8 incendios de rascacielos. Ninguno se desmoronó. Algunos se quemaron casi hasta el piso. Ninguno se desmoronó. Solamente las Torres Gemelas y el edificio 7, que no tuvo ni incendio ni nada, simplemente se vino abajo, aprovechando la confusión. Y fue más que un atentado entonces, porque el atentado se hablaba de los aviones, pero hubo algo más. Claro, y el Pentágono no hay ni un solo cadáver. O sea, cuando fueron los rescatistas, dice, ¿qué estamos haciendo acá? No hay cadáveres. No, porque no se evaporan los cadáveres, no, siempre algo tiene que haber. No hubo ni un cadáver rescatado en el atentado al Pentágono, que fue también el mismo día. Dice, o sea, hay una cantidad de cosas que llaman la atención, y esto se llama atentados de falsa bandera. O sea, son atentados preparados para otro objetivo. ¿Cuál era el otro objetivo? Tomar el control de Afganistán. ¿Dónde se refugió Osama Bin Laden? En Afganistán. ¿Por qué Afganistán? Porque Afganistán, al igual que Colombia, es productor de estupefacientes. En Afganistán se produce opio, en Colombia se produce cocaína. Entonces, ¿a dónde lo fueron a buscar? Pues podrían haber hecho cualquier cosa, pero no, fueron a invadir Afganistán. ¿Les fue bien? No, no les fue bien, porque Afganistán ya tenía la experiencia de haber sido invadido por los rusos por el mismo sistema, por el mismo tema. Los rusos estuvieron luchando 10 años, se tuvieron que ir. Entonces Estados Unidos dijo, bueno, pan comido, esto para nosotros, los rusos no saben nada, nosotros vamos. Pero ¿cuál es la excusa? Bueno, metámoslo a Osama Bin Laden ahí.
¿Qué pasó? ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Está en Afganistán? No está en Afganistán. El mundo no es todo lo que uno quisiera que sea, pero el mundo está siendo dividido en este momento en dos partes para la subsistencia de un nuevo orden mundial de poderes que se están aprovechando de todos los recursos naturales, de todos los recursos energéticos y del control de las drogas. Esto de que las drogas son del cartel de fulano, del cartel de mengano, no. Todos los carteles de drogas del mundo están supervisados por alguna potencia, de alguna manera, por China, por Rusia, por Estados Unidos. Esas son las tres potencias. Ellos controlan los estupefacientes. ¿Qué sería? China, Rusia y Estados Unidos con Europa. Con Europa. Sí. Vayamos a la historia. Sí. En la historia, cuando Inglaterra era la superpotencia en el siglo XIX, ellos necesitaban controlar la producción china. China, millones de habitantes, siempre tuvieron millones de habitantes. ¿Cómo controlamos a millones de habitantes? Entonces se les ocurrió, bueno, vamos a drogarlos. ¿Cómo los drogamos? Opio. Eso se llamó la Guerra del Opio, en la cual Inglaterra tomó el control de los puertos, de toda la economía china y destruyó a China. Destruyó a China drogándolos con opio y también les llevó el tabaco para hacerlos más débiles y más dependientes. El tabaco hasta el día de hoy, el país donde más se fuma en el mundo es China. O sea, todas las tabacaleras del mundo derivaron sus producciones, su mercadería a China, porque el tabaco es libre, al contrario de las drogas que no lo son, el tabaco es libre y venden, tenés un mercado de 1.400 millones, ponele que 1.000 consuman cigarrillos. Es más que todo lo que tienen en Occidente. Bien, así que puede ser una discusión entre Estados Unidos, Rusia y China, y en realidad no puede ser una discusión. O sea, se pondrían de acuerdo, sería un enojo, pero solamente para ponerse de acuerdo a ver quién se queda con qué. Claro. No están más enojados que un jugador que pierde un partido de fútbol. O sea, nadie se mata por un partido de fútbol, vamos a la revancha, en el próximo partido vamos a ver si te gano. Y tal vez te gano. Se están repartiendo los recursos naturales desde hace varios años y lo que pasó en Venezuela, y lo dijo Trump, porque ahora ya el mundo está tan avivado o tan estupidizada la humanidad que se lo decís de frente y no les importa. Trump dijo, venimos a Venezuela por el petróleo y nos lo llevamos a Maduro porque es un representante del cártel y en realidad tenemos que sacarlo a Maduro. ¿Cuál es la excusa? Bueno, es terrorista, narcocomerciante, lo que sea, no importa. Nos lo llevamos. ¿Y a quién ponemos? ¿A Corina Machado? No ponemos a Corina Machado, ponemos a Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta, pero entonces dejás el mismo régimen. Lo que pasa es que Delcy Rodríguez dijo, yo voy a comerciar. ¿Quién posibilitó que se lo lleven a Maduro? Delcy Rodríguez y tal vez Diosdado. A Maduro lo vendieron desde adentro para llevárselo, porque son todas excusas, como podríamos decir, para la hinchada, para el espectáculo. Para el aplauso. Para el aplauso, para que el mundo diga, no, porque sí, es narcotraficante. No importa, todos son narcotraficantes. La mitad de los líderes del mundo llegaron a donde están por apoyo del dinero del narcotráfico, así que no nos vamos a enterar de eso ahora. Lo que quiere Estados Unidos es el petróleo. El petróleo es lo que necesita. Que de paso les digo, pues yo vivo leyendo informaciones, algunos dicen, pero esto va a perjudicar a Vaca Muerta. No va a perjudicar a Vaca Muerta de ninguna manera, porque el petróleo de Venezuela no es de la mejor calidad. El de Vaca Muerta es de mejor calidad que el de Venezuela, pero Venezuela tiene muchísimo más depósitos petroleros que nosotros, pero muchísimo más. Entonces,
solamente Estados Unidos tiene la capacidad, bueno, solamente Estados Unidos, Rusia y China, tienen la capacidad de procesar, de refinar ese petróleo, pues es un petróleo pesado, difícil de procesar, y lo puede hacer Estados Unidos, lo hizo siempre Estados Unidos. Lo que pasa es que Venezuela, al aliarse con China y con Rusia, perdió la capacidad de las refinerías de petróleo que se volcaron obsoletas, porque ni Rusia ni China querían poner refinerías para procesarlo ahí. Ellos compran el crudo, que es más barato que el procesado. Y Estados Unidos también se va a llevar el crudo, lo van a procesar en sus países. Es más o menos lo mismo que Inglaterra nos hizo a nosotros en la época que le vendíamos lana. O sea, no le vendíamos la lana procesada. Le vendíamos la lana a granel, y ellos la procesaban, se quedaban con la lanolina, o sea, la lavaban, se quedaban con la lanolina y nos vendían a nosotros los productos. Y es lo mismo que hace Estados Unidos y que hacen todos. Nadie quiere comprar procesado. ¿Y puede haber una tercera guerra mundial entre esos tres países? Como a ver, ya hay. Sí, la tercera guerra mundial empezó con los recursos. Por los recursos. La lucha entre Ucrania y Rusia es parte de la Tercera Guerra Mundial, la lucha entre Irán y Israel en Medio Oriente también es parte de la Tercera Guerra Mundial, la lucha entre China y Taiwán, que esto te lo estoy diciendo para el futuro, bien, también es parte de la Tercera Guerra Mundial. Cada una de estas potencias está limpiando su terreno del costado. Pero no va a finalizar el mundo, no vamos a dejar de existir, porque eso es lo que se cree. No, porque si va a haber una guerra entre dos potencias como Estados Unidos y Rusia, que las dos tienen armamento muy, muy espectacular, no vamos a llegar a eso. No, porque no tendría sentido. Eso hace imposible una destrucción masiva, porque nadie es tan tonto de decir, bueno, si yo no puedo tener el control del mundo, destruyo el mundo. No es para mí, no es para nadie. No es para mí, no es para nadie, eso es de tontos. Podría haber, hay cada tonto en este planeta, pero no va a pasar. Ni siquiera Trump, con la cara de loco que tiene, ni Milei, ni Putin, no van a hacerlo. Simplemente están viendo con cuánto me puedo quedar más yo. ¿Y quiénes son los acuerdos con quién? ¿Qué país acuerda con quién también? Sí, mira, uno generalmente, cuando habla de Cuba, dice el embargo norteamericano, pero Estados Unidos le ha vendido a Cuba, por ejemplo, medicinas, hasta el día de hoy, y es muy poco lo que Cuba paga de esas medicinas, porque Cuba no tiene nada, su economía está totalmente destruida, y Estados Unidos le sigue vendiendo. ¿Por qué? Porque le crea deuda. O sea, cuando vos más deuda le creás, más argumentos tenés para un día invadirlos. Tal cual, por las deudas. Por las deudas. Esto le pasó a Venezuela allá por 1920, más o menos. Tenía tanta deuda con Europa que Inglaterra y Francia decidieron bloquear las costas del Caribe que le pertenecen a Venezuela para cobrarse la deuda. Y entonces el canciller argentino, Saavedra Lamas, que ganó el Premio Nobel de la Paz, pero por otro asunto, él implantó una ley que decía que ninguna potencia podía imponer acá a los países latinoamericanos sus necesidades a través de la fuerza. Y liberaron a Venezuela porque toda Latinoamérica se puso en contra de Europa. Dijo, ustedes no liberan a Venezuela, no les vendemos ningún otro producto. Bueno, está bien, vamos a ver cómo arreglamos. Y arreglaron, y eso es doctrina hasta el día de hoy. Esa doctrina se está usando para decir que Estados Unidos no podía atacar a Venezuela, pero como Estados Unidos es de América, es otra historia, ¿no? Los acuerdos existen desde hace muchísimos años, porque en un momento Alemania quiso ser el dueño del mundo, y entre Estados Unidos y Rusia se encargaron de que no fuera así. No necesitaban uno fuerte más. No, en realidad Alemania cometió muchos errores en esa guerra. Sus errores los llevaron a
prolongar una guerra que no se tenía que prolongar. Alemania sabía que solamente podía aguantar 3 años de guerra, ni un día más. Y se metieron a atacar. Por eso hicieron un tratado con Rusia de no agresión, No, entre ellos. con la Unión Soviética en realidad. Y Hitler va y ataca a Rusia. Y eso es como pegarse un tiro en la cabeza, y eso fue lo que hizo. No pudo vencer. Napoleón tampoco pudo vencer a los rusos. ¿Y cambió mucho la orden mundial desde esa época ahora? ¿O se sigue manejando de la misma manera? No, porque básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, el Tratado de Potsdam entre Churchill, como es Roosevelt y, bueno, en realidad ya no estaba Roosevelt, se había muerto, Truman y Stalin, dividió el mundo en 2 partes. Y eso es más o menos lo que se sigue hasta el día de hoy, más o menos. País más, país menos. Ucrania justamente es uno de los países que se estaba separando de ese acuerdo y Rusia le dijo, no, Ucrania no se puede ir, porque veamos el mundo de la siguiente manera. Está una casa que es Rusia, otra casa que es China y otra casa que es Estados Unidos y Europa. Cada una de esas casas quiere mantener a su alrededor un área buena, un área para ellos, un área que donde no tengan problemas, ¿no? Sería su espacio vital. Si Ucrania, que está pegado a Rusia, pasa a formar parte de la NATO o de la OTAN, entonces ya no es aliado de Rusia, es mi enemigo, o digamos, es amigo de mi enemigo. Y ese es el problema que tiene, hasta que Ucrania no diga, no voy a formar nunca jamás parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte y no voy a causar ningún problema a Rusia, la guerra no va a terminar, pero eso va a terminar, este año va a terminar. ¿Sí? No te hagas problemas, sí. Ya no da para más. O sea, Trump les está mostrando hasta dónde él va a llegar. Habló con Zelensky, lo convenció, mirá Zelensky, las cosas son así, el tablero mundial es así, no te vayas de este esquema porque nos complicás a todos nosotros. Te dimos plata, mataron un montón de gente, bueno, busquemos la forma de solucionar esto. ¿Va a haber paz? Va a haber paz, sí. ¿Este año? Sí, probablemente este año. Va a haber paz. Sí. Bien, no Paz. se van a sumar nuevos enfrentamientos. No va a haber otro país que quiera enfrentar. Siempre hay algún país medio... ¿Y en qué momento de la historia estamos? Hay un plan que se llama la Agenda 2030, porque el desarrollo tecnológico del siglo XX y especialmente del siglo XXI ha llevado a que los objetivos de dominación mundial sean mucho más fáciles que los que eran en el siglo XIX, cuando Inglaterra era el mandamás del mundo. Entonces, en este momento de la historia, se puede cambiar la mentalidad de la gente a través de los medios de comunicación mucho más fácil que antes. En el siglo XIX, para acceder a los medios de comunicación tenías que saber leer, sí o sí, porque lo único que había eran diarios. En el siglo XX tenías que tener una radio, después un televisor. Hoy un teléfono y accedes a todo el mundo. En general la gente accede a estupideces, pero para dominar la mente de las personas, está bien, las estupideces son para dominar la mente de las personas, para saturarte la mente. Eso es... cuestión de días. Fíjate lo que pasa con la inteligencia artificial, de la cual hace 5 años no teníamos ni idea, y si alguien te decía la inteligencia artificial, uno pensaba en una película que había visto de algún chico, nada. La inteligencia artificial hoy está en todos lados. Sí. En todos los teléfonos, en todos los videos, en los reels, se usa para cualquier cosa. Le hablas al teléfono y le preguntás y el teléfono te da la respuesta que a él se le canta. Y eso nos ha cambiado la vida. ¿En cuánto tiempo? En 3 años, de la pandemia para acá.
Y eso es lo que se va a utilizar para convencer a la gente de lo que quiera, porque gente no educada, gente que no puede pensar, es lo que se requiere en este planeta, en este nuevo orden mundial, gente que no piense. La gente que piensa está siendo raleada de los medios de comunicación, como cuando durante la pandemia la gente que decía esta pandemia es fabricada, esta pandemia no es natural, esto fue fabricado en un laboratorio, y cuando decías eso en YouTube te bajaban todos los videos. Uh-huh. O te clausuraban el canal. Entonces, ¿y la libertad? No, yo tengo pruebas para decir esto, y lo decían médicos, no es que lo decían solamente periodistas, lo decían médicos, y los atacaban a los médicos, los echaban de los hospitales. No puede decir eso, pues está desinformando. No, esto no puede ser normal. Pero yo estudié microbiología, yo estudié de esto, súper especialista. Dice, esto no es normal, no se produce así. Bueno, todos sabemos lo que pasó. De paso les digo algo, a ustedes también, los periodistas del pueblo. Averigüen cuánta gente murió en este pueblo, en Las Flores, en el 2018, en el 2019 y en el 2020 y en el 2021. Y van a ver que murió la misma cantidad de gente. O sea, pandemia o no pandemia, no murió ni una persona más de la que había muerto en los años anteriores. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Y eso pasó en el país también, Uh-huh. porque ya averigüé cuánta gente murió en Argentina en esos años, y es la misma cantidad de gente. Y entonces, ¿cómo los medios de comunicación decían, murieron 532, murieron 825, otros... Son números normales. Son números normales. Y eran números normales. Claro. Lo que pasa es que hoy día también mueren 1000 personas. Pero no se conocen. Pero no te lo dicen. Ajá. Tal cual, tal cual. Entonces, estamos en un momento de la historia en el cual aquel que no esté preparado se va a transformar en rata de laboratorio, como es ahora, o se va a transformar en comida de este nuevo orden mundial. ¿Y quiénes van a poder soportar esto? Los que vivan en el campo. Los que vivan en el campo. Estupideces, todo es solucionable, menos la muerte, todo es solucionable. Entonces, hagan ejercicio, como muchísima gente hace, vivan en sociedad, vivan bien con respeten las reglas. Por ejemplo, pónganse casco. Estoy viendo acá, ahí cruzando gente, estamos viendo... Uh-huh. El pueblo nadie usa casco. Eso es algo terrible, porque si ustedes miran, toda la gente que ha muerto por accidentes son motociclistas que no usaban casco. Y si él usaba casco se salvaba, y sí, probablemente se salvaba. Tenía muchísimas más probabilidades. No lo usó y está muerto. Y eso es lo que la gente no quiere entender. El valor de la vida está en la buena alimentación, en las relaciones sociales, en una vida distendida, como en este pueblo. Muchísima gente viene a visitarme, amigos, todo, y dice, yo no puedo creer. Las bicicletas están en la calle. Hay 50 bicicletas en la puerta de la escuela. Y le digo, ¿cuál es el tema? No, en Buenos Aires, chau, olvídate. Y los autos, dice, hay autos con las ventanillas bajas en verano, ¿no? ¿Y qué pasa? Le digo, pero no los roban. Y no, eso no se puede creer. Esa falta de estrés que uno tiene en este pueblo ayuda a la buena salud. La gente en Buenos Aires vive estresada por el tránsito, por un montón de cosas. Daniel, te vamos a agradecer la visita. Bueno, es la primera de muchas, seguramente vamos a estar conversando de diversos temas porque podemos hablar de muchísimas cosas. Pero bueno, agradecerte que nos haya venido a visitar y no sé si querés dejar algún mensaje para la gente. Todo lo que quieras, estoy a la disposición, estoy jubilado, tengo casi 68 años, pero sí, yo tengo un canal de YouTube donde todas las semanas publico videos de distintos temas, incluso videos de amigos que me parecen muy interesantes. Tengo un programa de radio, no sé si puedo decirlo. ¿Sí? En Alfa, de 19 a 21, los lunes, solamente los lunes, porque como estoy jubilado no me quiero complicar la vida, pero ahí les doy información, hablamos de salud, de lo que sea política, economía y religión también. También soy una persona profundamente religiosa, y lo que quiero decirles es, traten de que siempre su relación con la familia
sea lo primordial. La educación de los niños es fundamental. No dejen a los niños solos, que los eduquen los medios de comunicación. Lean libros, tengan libros en sus casas. Tengo un nieto de casi 4 años. La biblioteca de mi nieto haría caer de cabeza a más de una biblioteca de estudio. Los abuelos, los tíos les hemos comprado libros que todavía no puede leer, pero que los pueden mirar, las figuras y todo eso. Eso abre la mente, no los videitos, pues los videitos están manipulados. Léanles cuentas, historias, aliméntese bien. La salud no viene a través de los medicamentos, viene a través de la comida. Buena comida, orgánica, frutas, verduras. Hace 30 años soy vegetariano, no he comido nada de carne. Y míreme, estoy muy bien de salud. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por invitarme, siempre un placer estar con ustedes.